Hola, mis queridos amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital. En esta su estación Radionesa, la radio multicultural. Hoy, día 4 de enero del 2023, vamos a hacer una transmisión espléndida. Vamos a hablar acerca de uno de los conceptos que ha manejado la humanidad desde hace mucho tiempo, o que ese concepto ha manejado a la humanidad, o que la humanidad ha tratado de manejarlo, y que ha sido sea como sea esta unión, esta simbiosis entre un concepto metafísico, entre un concepto, eh, digamos, arquetípico, que es la fe, y las actividades humanas que se han desarrollado desde hace milenios. Hoy vamos a trabajar este tema, vamos a hablar de este tema, y tenemos que en la producción y los controles está Gwendolyn Rugerio esta mañana. Pero antes de continuar, quiero felicitar a Cristian López, mi hijo, que hoy es su cumpleaños, y le mandamos un afectuoso abrazo desde aquí de Mundo Enigma, Misterio Digital, en esta modalidad del Misterio Digital aquí en Radionesa, la radio multicultural. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del tema de la fe. Ya hecha la felicitación a Cristian López, que en algunos momentos ha estado con nosotros en estos programas de Mundo Enigma cuando iniciábamos, y después en algunos otros programas. Bueno, pues vamos a continuar esta mañana con una de estas grandes conceptos que han acompañado a la humanidad propiamente casi desde sus inicios. Y hemos abierto ya la galería del misterio, hemos abierto ya el pasillo que conduce a estos enigmas que siempre hemos reiterado en repetidas ocasiones, que uno de los mayores enigmas está dentro de nosotros, está dentro de nuestra mente, está dentro de nuestro espíritu, está a nivel ontológico la mayor parte de los misterios de esta vida. Vamos a tratar de entender este asunto, vamos a tratar de hablar acerca de esto de una manera más o menos práctica y lo más sencilla posible, para que se pueda llegar a conclusiones que nos sean útiles. Recuerden que nosotros aquí en Mundo Enigma asomamos siempre a otras realidades, intentando mejorar nuestro presente. ¿Qué es la fe? Es lo que nos hemos preguntado al hacer alguna observación respecto a esto. Cuando el hombre comenzó a tomar conciencia de que había siempre algo superior que lo estaba ayudando, aparece este fenómeno de la fe. Los maestros espirituales han hablado acerca de la fe, pero ¿qué es la fe en un sentido profundo? Porque podemos hablar superficialmente de la fe, podemos decir mil cosas acerca de la fe, pero una forma, digamos, muy somera. Cuando se habla de la fe, se habla de cierto tipo de cosas que no tienen en un sentido práctico nada de profundas. Se habla de cosas muchas veces muy superficiales. Nos volvemos de repente cínicos y escépticos porque no nos funciona como quisiéramos la fe. La utilizamos para consolarnos muchas veces cuando hay algún problema. Pensamos que se nos ha respondido mal, o que no se nos ha respondido, o que no hicimos adecuadamente la petición. Casi nunca lo pensamos. Regularmente pensamos que no somos escuchados, o que no
que las respuestas no son las que nosotros queremos. Y tendríamos que preguntarnos si la fe tiene que ver con esto de que, como si fuera una carta a Santa Claus, de que yo le escribo pidiéndole que me dé determinadas cosas y que me las va a dar. Entonces, quiere decir que nuestra fe no tiene fuerza ni tampoco profundidad. Tiene un volumen literario, pero no fáctico. ¿A qué me refiero? A que he leído mucho sobre la fe, a que he escuchado muchos versículos, muchos capítulos, muchas opiniones, muchos frases maravillosas acerca de la fe, pero en el sentido fáctico, en los hechos, no ha funcionado. Entonces, ¿qué sucede con esto, con esta fe? ¿Por qué no funciona en el aspecto práctico? Decía Emmett Fox, un gran teólogo, que la verdad es que toda la experiencia de nuestra vida no es más que la expresión exterior de nuestro pensamiento interior. Es decir, nosotros creamos la experiencia de nuestra vida en base a nuestro pensamiento interior. Ahora, ese pensamiento interior, ¿cómo funciona? Decía este mismo hombre que el hombre es un ser mental y debe saber esto. Este es el primer paso en el camino hacia la libertad y hacia la prosperidad, porque generalmente hablamos de la fe, pero en un sentido tácitamente emocional. Fíjense lo que estoy comentando en este momento, amigo de Mundo Enigma. Filósofos como Kierkegaard, que era filósofo y teólogo, padre del existencialismo, como se dice que es el padre del existencialismo, pero también está Jean-Paul Sartre y algunos otros, en ciertos otros tipos de existencialismo. Recordemos que, para empezar, la fe no es algo superficial. Entonces tenemos que recordar que tenemos 4 mentes. Escuche siempre bien, nosotros tenemos 4 mentes. No solamente tenemos una parte emocional o una parte intelectual, tenemos una parte instintiva motriz y tenemos una parte sexual. Esto es importante porque si queremos entender cómo funciona la fe, hemos de tener claras estas cosas. Inicialmente, tenemos que entender que estos centros, o nuestras mentes, que ya las saben, ya las acabo de mencionar, las vuelvo a recapitular, son el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, motriz y el centro sexual. Esas son nuestras 4 mentes, que algunos las ponen como 5 mentes porque dividen la parte instintiva y la parte motriz como si fuesen una mente cada una, pero realmente son la misma mente. El instintivo motriz es una sola mente. Y el centro sexual, recuerden, de eso hemos hablado ya en distintas ocasiones aquí en su programa Mundo Enigma, amigos. Nosotros a veces nos hemos dado cuenta y hemos dado cuenta también de que estas 4 mentes aparentemente están en conflicto dentro de nosotros. Fíjese, y si estas mentes están en conflicto dentro de nosotros, ¿qué clase de fe puede surgir de ello, no? ¿Qué clase de fe podemos acuñar con estas? Porque estas 4 mentes participan en lo que es la creación, o en lo que es el trabajo con la fe. Están en conflicto porque no tenemos un hilo de coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos
y el sexo está en completo orden. Cuando hablamos de la fe, nos remitimos y creemos y hemos escuchado que es un proceso puramente emocional. Recuerda usted que le han dicho por ahí muchas veces que la fe solamente hay que sentirla, que no hay que pensar, que no hay que hacerle caso a la mente, que no, señor. Hay una fe que es racional y hay una fe que es irracional. No nos damos cuenta de que la fe necesita ingentemente del conocimiento. Sin el conocimiento no va a llegar la fe. La fe no llega sin el conocimiento. La fe requiere de las otras mentes, no solamente del sistema límbico, de la parte emocional de nosotros los seres humanos. Se necesita del intelecto y de lo físico incluso para que la fe pueda decirle a un monte: quítate de ahí y salta para allá, como lo dijo ese maestro avatar cristiano hace más de 2000 años. En cierta época, la iglesia se convirtió en una fábrica de fanáticos cuando se comenzó a eliminar esa chispa divina de la razón y se empezó a dejar en manos del sistema límbico, de la parte emocional, la creación de o la explotación de la fe. Entonces ya no había conocimiento, donde en esta iglesia ya no había conocimiento, donde se hizo a un lado la reflexión y el discernimiento, donde se generó la renuncia a actividades degradantes y perturbadoras. Es decir, se hizo muy fácil el mecanismo para poder fanatizar esto de que le decía hace un momento, que se repitió constantemente, donde se decía: esto es solo de sentir, hijo mío, solo siente la presencia de tu poder superior, de Dios, etcétera, etcétera. Y no es así, no es así. Eso de hijos míos solo sientan el amor de su creador es algo que generó que la gente dejara de apoyar su fe con sus procesos mentales, y todo lo demás se omite, se hace a un lado. Todo lo que hay que reflexionar para poder crecer espiritualmente y ser un hombre de fe se anuló olímpicamente. Esto es, se crea una fe completamente vacía, amigos de Mundo Enigma. Les mencionaba a este filósofo y teólogo Kierkegaard, que decía que nadie en nuestros días se detiene en la fe, la da por sentada. ¿Hacia dónde nos lleva esto?, decía él. O sea, la fe no la analiza uno, no discierne cuál es el estado de su fe, el estado de la fe que tengo yo. Por ejemplo, yo tengo que buscar discernirlo y entender cuál es el estado de mi fe. No me puedo dejar llevar por cuestiones emocionales, porque de repente tenga un éxito en la vida, determinado éxito, y entonces yo sienta que Dios me ha bendecido total y absolutamente, y a las pocas semanas, meses, años o días, de repente viene una racha difícil y entonces empiezo a renegar. ¿Por qué? Porque esto de la fe no lo he reflexionado bien, porque no lo he entendido bien. ¿No es cierto, amigos de Mundo Enigma, que el materialismo y la sombra van comiéndose toda nuestra fe? En la antigüedad había unas civilizaciones más humanistas. Hablo del materialismo, del consumismo y de esa sombra. La sombra es esa parte oscura que no conocemos en nosotros, que es necesario conocer también para que la fe pueda ser bien utilizada.
En las sociedades antiguas había más humanización, las personas eran mucho más humanas, y entonces no eran tan primitivos como pensamos nosotros. Quienes han comprendido lo que desarrollaron como premisas sociales han quedado maravillados. Lo que desarrollaron las civilizaciones anteriores, antiguas, como premisas sociales, como lo que decía, por ejemplo, Tlacaelel en el Imperio Azteca. Seguramente ustedes, algunos de ustedes han leído esta novela extraordinaria de Antonio Velasco Piña que se llama Tlacaelel, donde habla Tlacaelel de que para ser gobernante de una nación debería ser el hombre que aspirara, calificado por su honestidad, por su desarrollo espiritual y su currículum de servicio a los demás. Fíjense ustedes qué cosas, Se hablaba de que debía ser calificado por su honestidad, por su desarrollo espiritual y por su currículum de servicio a las demás personas. O lo que decía Platón en la República, el político es aquel que se esmera en beneficiar a sus semejantes y que muy rara vez, llega a beneficiarse de ello. Así que, ¿por qué habríamos nosotros de pensar que si el desarrollo de las civilizaciones antiguas era inferior a cualquiera de las civilizaciones actuales, estaban absolutamente perdidos, y resulta que los que estamos cayendo en una perdición absoluta somos nosotros? En la actualidad es terrible el materialismo y sus consecuencias, porque el suponer que estamos en el camino no es caminar en él. Fíjese usted aquí y escuche con atención esta frase. El suponer que estamos en el camino no es caminar en él. Es decir, si yo supongo que voy caminando ya hacia el mundo espiritual, si yo supongo esto, que estoy en el camino porque he leído un par de libros, porque estoy participando en ritualidades religiosas, porque hice mi primera comunión, porque de repente me persino en la mañana. Si yo supongo que estas actividades me están llevando hacia el camino de la fe, que voy por el camino correcto, no estoy caminando en él, porque son puras y meras suposiciones. Es decir, nosotros estamos en esta disyuntiva entre lo que decía Aldous Huxley, un mundo feliz y un mundo real. ¿Cuál prefieren ustedes, amigos? Un mundo feliz es un mundo de inconsciencia, es un mundo de comodidades y de falta de esfuerzo y sacrificio, y un mundo real es otra cosa distinta. ¿Cuál prefieren ustedes, amigos de Mundo Enigma? ¿En cuál están pisando ustedes actualmente, mis amigos? ¿En un paraíso artificial, como decía Baudelaire, en un mundo feliz? ¿O en un mundo real donde encontraremos el sabor genuino de la vida, que es la verdadera felicidad? Recuerden que también hay una enorme diferencia entre real y genuino. Es necesario establecer estas disyunciones para poder entender lo que es la fe. No solo sentarse a orar o a meditar sin ton ni son. En el Bhagavad Gita se dice que la fe
Era una tarea, escúchenlo bien amigos de Mundo Enigma y grábenlo en sus mentes y en sus corazones, es una tarea de toda la vida, de toda la vida. Ahí hay que hacer un esfuerzo laborioso, vigoroso y constante de toda la vida. La fe se genera cuando hay un equilibrio entre la razón, la voluntad y la imaginación. Tienen que trabajar en equilibrio la imaginación, la razón y la voluntad para que aparezca una verdadera fe. Y esta fe es el trabajo de toda una vida, no es simple y sencillamente el trabajo de una noche donde yo me sentía desconsolado, me senté, hice una oración y creo que ya con eso se va a llevar todo el mal, toda la problemática y voy a amanecer ante una vida maravillosa y sin ninguna dificultad. No, eso es algo irreal. O la evasión. La evasión. Entonces, los discípulos, por ejemplo, de este avatar cristiano de Cristo, le pedían y le decían vehementemente, aumentanos la fe, Señor, por favor. Pero ellos, como se sentían bien emocionalmente al estar bajo el cobijo de este maestro, querían sentirse mejor y olvidaban que las sensaciones no son hechos. Es decir, el sentirse mejor no quiere decir que esté uno mejor. Recuerde esto, las sensaciones no son hechos. Una cosa es sentirse bien y otra muy distinta es estar bien. Solo querían que emocionalmente los hiciera sentir sin temores, sin ira, sin ninguna congoja, sin ninguna preocupación, para que su estado emocional fuera mejor, fuera óptimo, fuera no tan complicado, no tan complejo. Entonces, esto nos lleva a pensar y nos hace reflexionar sobre cuál es el estado de nuestra fe, cuál es el estado de la fe de usted, amigo de Mundo Enigma, cuál es el estado de la fe de la gente que lo rodea, cuál es el estado de la fe de la gente que usted conoce, amigo de Mundo Enigma, cuál es el estado de su fe, cuál es el estado de la fe de la gente con la que usted convive. ¿Se ha puesto a reflexionar sobre estas cosas? ¿Ha pensado en que si está usted haciendo las cosas de manera adecuada o las está haciendo de manera inadecuada? ¿Ha pensado usted en algún momento si las cosas que le suceden en la vida no son en parte generadas por su negatividad en el pensamiento? ¿Ha pensado usted, amigo del Mundo Enigma, que está poco desarrollada su mente? ¿Ha pensado usted, amigo del Mundo Enigma, que está poco desarrollado su parte emocional, que no ha logrado hacer contacto con la parte emocional superior? Porque recuerde que estos centros tienen una parte baja, una parte chafa, digamos, y una parte superior. Entonces, hay una parte emocional inferior y hay una parte emocional superior. Hay una parte intelectual inferior y una parte intelectual superior. Hay una parte instintiva motriz inferior y una parte instintiva motriz superior. Hay una parte sexual inferior y una parte sexual superior. ¿En qué estado están sus centros? Si usted se investiga a sí mismo, si usted se encuentra a sí mismo, si usted se da cuenta cómo están funcionando sus centros, es muy probable que usted pueda alcanzar un estado
de fe superior. Pero si no, si usted sigue en la parte baja, en la parte negativa de sus centros, en la parte inferior de sus centros, pues no va a lograr, digamos, mejorar su fe. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene influencias de muy baja calidad, si usted tiene influencias de muy baja calidad, me refiero en el aspecto, vamos a tocar el primer aspecto, el aspecto mental, el aspecto intelectual. Si usted tiene influencias de muy baja calidad en el aspecto intelectual, usted no va a poder alcanzar una fe poderosa, no va a poder alcanzar una fe racional. Usted se va a volver un fanático en cualquier lugar donde se presente, y no es culpa de aquellos que en parte no es culpa de aquellos que generan los cultos o que forman congregaciones humanas para la práctica o para la reflexión acerca de estas cosas. Por ejemplo, ergo la iglesia, ergo las grupos digamos de apoyo teológico, religioso, espiritual, incluso grupos de estos de 12 pasos, este tipo de grupos, donde muchas veces se omite, se obvia, se piensa que no es necesario obtener conocimiento para poder crecer hacia una fe que no esté enferma, hacia una fe que esté en un estado óptimo, hacia una fe que tenga resultados evidentes y claros en el diario desarrollo de la existencia humana. Entonces, todo esto va generando siempre dudas, va generando conflictos, va generando incluso esta parte negativa es una parte negativa de la fe, porque en este tipo de fe enferma, abyecta, esta que es irracional, es donde se han generado y se han gestado verdaderas catástrofes humanas, donde se han generado guerras santas, religiosas, cruzadas, todo ese tipo de cosas, porque la fe es una fe irracional, es una fe fanática, es una fe enferma. Entonces, debemos nosotros entender que esto es en la actualidad lo que pudiéramos nosotros pensar que nos va a llevar a un nuevo estado si es que nosotros empezamos a preocuparnos por mejorar en la calidad del trabajo de nuestras cuatro mentes, porque para mejorar nuestra fe necesitamos mejorar el trabajo de nuestras cuatro mentes, de la mente intelectual, de la mente emocional, de la mente instintiva motriz y de la mente sexual. Hasta esto tiene que ver. Quien tiene graves problemas con su sexualidad, que tiene una sexualidad muy desordenada, que le causa muchos problemas, no va a poder crecer dentro de este contexto de la fe. Entonces, amigos de Mundo Enigma, vamos a hacer un primer corte esta mañana y enseguida vamos a continuar con esto de la fe y la mente. Ya vimos que la mente en realidad son cuatro mentes que conforman nuestro ser, y que esas cuatro mentes tenemos que atenderlas si es que queremos aspirar a tener una fe de calidad, una fe que sirva, una fe como la que se ha enunciado en la voz de los maestros. Vamos al primer corte y regresando vamos a continuar con este tema de la fe.
Bueno, ya estamos regresando del primer corte de esta mañana de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Y vamos a invitarles, nos vamos a hacer eco esta mañana al evento nacional e internacional de Alcohólicos Anónimos, segundo encuentro de veteranos y nuevas generaciones, que será el sábado 11 de febrero de este año 2023, de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nos encargaron nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos que les invitáramos. Este es un evento gratuito que se va a llevar a cabo en el Deportivo Plan Sexenal. Y bueno, pues tenemos aquí los informes. Ahí están los teléfonos, el 55 2306 41 42, 77 31 54 45 54 y 72 25 59 53 17. Ahí están, ahí pueden pedir informes. También tenemos aquí una página de Facebook donde pueden ustedes asomarse. Es el encuentro de veteranos y nuevas generaciones, así lo buscan en Facebook, y ahí van a encontrar la información conducente, la información que puede ayudarlos para ir a este magno evento que se va a llevar a cabo, les decía, el 11 de febrero del 2023. Así es que, dicho lo cual, continuamos con nuestro programa. Y bueno, decíamos entonces que esto de la fe tiene una relación directa con lo que son nuestras mentes, nuestras cuatro mentes: nuestro centro intelectual, nuestro centro emocional, nuestro centro instintivo motriz y nuestro centro sexual. Estos centros tienen que estar funcionando armónicamente para que podamos tener para que podamos obtener una verdadera calidad de fe. Si no, esta fe va a ser una fe abyecta, una fe enferma, porque, como les decía, el suponer que estamos en el camino es algo ilusorio, no es caminar en este camino. Como los discípulos, decíamos antes de irnos al corte, como los discípulos de Cristo, que querían que emocionalmente los hiciera sentir bien, y nada más esa sensación, que no quiere decir, les decía y repito, porque esto hay que subrayarlo en su mente: las sensaciones no son hechos. El sentir que uno está bien no quiere decir que uno está bien. Se necesita la reflexión, el repensar las cosas y el verlas en su justa dimensión, no engañarse, no caer en el autoengaño. Como los discípulos, ellos, como muchos de nosotros, son solo adictos a las sensaciones y a las emociones. Esto se ha dado y se ha acentuado y se ha desproporcionado en esta nuestra civilización. Anteriormente se buscaban emociones y sensaciones, ahora ya solamente se buscan sensaciones. Nos hemos vuelto un mundo sensacionalista. En este estado se va achicando la mente, se va volviendo inoperante el pensamiento, se va achicando la mente hacia procesos solamente instintivos, motrices y sexuales. Por ello, incluso en el clero hay tantos casos de pederastia clerical, hay tantos descabetados, las iglesias están con muy pocas gentes, y todo depende de la sensación que causen, no de la efectividad como proceso de fe. ¿Por qué creen ustedes que se metieron grupos de rock en las iglesias? ¿Por qué creen ustedes que se cantan las alabanzas? ¿Por qué creen ustedes que se han generado estos, incluso ya un negocio millonario de música religiosa? Ya hay de todos los géneros, y no está mal, pero digo, hay de todos los géneros. Hay cumbia religiosa, hay banda religiosa, hay rap religioso. O sea, no está mal, porque también es una de las expresiones de la cultura humana.
pero esto quiere decir que se ha inclinado más a la cuestión sensacionalista que a lo que antes pudiera ser la reflexión bien fundamentada y bien desarrollada. Las emociones pierden su contenido superior, lo que les decía, esa parte emocional superior se ha degradado hacia la parte inferior, se ha volteado la aguja, estamos en una polaridad invertida con relación a la fe. El arte, la belleza y demás, que son la parte superior de nuestro centro emocional, ha quedado anulado. Ya no somos capaces de apreciar el arte por lo que es, sino queremos cuestiones que nos hagan sentir de inmediato en un estado emocional distinto, que nos permeen, que nos llenen de sensaciones agradables. Por eso hay tanta adicción hoy en día a las drogas y a todo este tipo de cosas. Y la parte intelectual está reducida, y escúchelo bien, amigo de Mundo Enigma, está reducida solamente a hacer dinero, a lo material, a hacer tecnología, a construir aparatos, a programar computadoras, a hacer cálculos económicos, a desarrollar incluso cuestiones nocivas como armas químicas o nucleares para enriquecer más a la industria y para darle más poder a los gobiernos, es decir, para crear cada vez más ventajas en los productos en cuanto a costos y utilidades, sin importar el respeto a la vida humana, sin importar si el ser humano se está degradando o no. Lo que está por encima de ellos son las utilidades, ni siquiera en beneficio de los demás, porque está deshumanizada esta civilización y con una enorme falta de fe. Piénsenlo, amigos de Mundo Enigma, no es cierto que nos estamos deshumanizando cada vez más, no es cierto que nos estamos yendo hacia el lado de la búsqueda de las sensaciones, no es cierto que estamos hipnotizados en la búsqueda de sexo, poder, prestigio, dinero y estas sensaciones, estas sensaciones son las que mantienen la emoción, entre comillas, en la vida. Se ha anulado realmente todo lo que era el ingenio en un sentido de crecimiento espiritual, de desarrollo para los seres humanos, de enriquecimiento interior, de desarrollo de conciencia. Todas estas cosas se han ido minimizando porque la fe está radicada, está tirada, está invadida, está anulada por una fe falsa en el sentido materialista de las cosas. El pensamiento, nuestra chispa divina de la razón, es la que nos hace humanos. Fíjese bien, el pensamiento es lo que nos hace humanos, no el pensamiento utilitario y materialista. En la antigüedad estaba la tarea de toda la vida, como lo decíamos en uno de los segmentos anteriores, de ordenar y de buscar y de crear una fe profunda, una fe con volumen, una fe con sustancia, una fe que produjese resultados armónicos, una fe en lo que se tiene que tener fe, no una fe utilitaria como esas de la teología de la prosperidad, o yo la llamo negocioteología, porque a medida que la gente prospera económicamente haciendo barbaridad y media, explotando a los demás, generando productos que son nocivos para la salud en muchos casos y todo este tipo de cosas, se enriquecen brutalmente a costa del sufrimiento de otros. La industria farmacéutica, por ejemplo, que es una de las más corruptas en este mundo, la industria de la alimentación, la Agenda 21, todas las cosas que están plasmadas ahí, que son prácticamente para beneficio de unos cuantos y en detrimento de los demás. Eso no es una, digamos, no es una fe racional. En la teología de la prosperidad o negocioteología, el valor máximo que tiene que aspirar el ser humano, porque se habla mucho de los aspiracionistas, es a tener dinero a costa de que sea, de la manera que se pueda. Si hay que
quitarse los escrúpulos, se los quita uno para progresar y prosperar, y entonces siente que Dios lo está ayudando. Esa especie de fe utilitaria basada en las ganancias materiales como testimonio de crecimiento espiritual, fíjense lo que les digo, es una gran mentira que dicen los mercachifles de la fe. Dicen que si estás bien espiritualmente, esto se va a reflejar en tu estatus, en tus coches, en tus casas, en tu riqueza y en el poder que puedas acumular. Eso es una verdadera jalada, amigos de Mundo Enigma. Desde niños nos han sembrado en la mente el conjunto de mentiras que llaman buena educación, que no es otra cosa que un alineamiento con la ideología derechoide corporativa, mecánica y materialista, una fe emocional condicionada, basada en sensaciones y estímulos que son de procedencia material única y exclusivamente. Recuerden esto: si te sacas 10 en tu examen, te voy a comprar una bicicleta. ¿No era esa la idea? Pues no. Sin embargo, esa es una de las 1001 artimañas que se han utilizado para enajenar a esta nuestra humanidad. El educar a los hijos a base de premios o castigos, el decirles: si te sacas 10, entonces sí te llevo a donde quieres ir, entonces sí te compro lo que quieres tener, entonces sí te doy lo que es un derecho tuyo, ¿no? El alimentar bien a los hijos, el vestirlos adecuadamente o lo mejor posible, el darles educación, el darles salud, es un derecho de ellos, en el que tenemos que cooperar nosotros y las autoridades de los pueblos, de los países. No es esto algo que se tenga que ganar, no es algo que se tenga que merecer. Hay que hacerlos entender que el crecimiento de ellos, en la búsqueda del conocimiento, es algo que necesitan para poder cooperar con esta sociedad, dejar este mundo mejor de como lo hemos encontrado. Eso es lo que debemos concientizarles a los menores, ¿no? Que ellos están recibiendo ahora, pero va a llegar el momento en que tengan que dar a los demás. Entonces, anhelamos estar en paz, queremos sentirnos serenos, pero eso requiere de algo que es muy escaso en la actualidad. ¿Qué es lo más escaso en la actualidad, amigos de Mundo Enigma? Piénsenlo. A ver, les doy unos segunditos para que piensen qué es lo más escaso en esta humanidad, y se los voy a decir en este mismo instante: la paciencia. La paciencia es algo que ya no existe en esta nuestra humanidad. Y esto pues es gracias a la tecnología y al consumismo. Estamos cayendo en la era de la impaciencia. Cuando creemos que esto se obtiene con asistir a un templo y realizar una serie de cantos, y en una sesión donde nos bendice el pastor, que la fe y la iluminación y la mejor vida están listas como productos milagro que vamos a obtener al salir inmediatamente después de salir del templo, pues no es así. Es algo común. Somos muy susceptibles de ser engañados por nuestros estados psicológicos y de ignorancia. Por eso le decía, si nosotros no metemos en equilibrio nuestras cuatro mentes, todo lo que surja de dentro de nosotros, todo lo que surja de nuestro pensamiento, todo lo que surja de nuestro sentimiento y de nuestros actos, va a ser algo negativo, va a ser una fe enferma, una fe abyecta, una fe estéril, una fe inútil. Creemos que todo debe ser rápido, que todo debe hacerse sin mucho esfuerzo, que todo lo podemos hacer sin inteligencia, sin sacrificio, sin conocimiento. Eso nos lo hemos tragado como un postre muy sabroso. Fíjese usted, le voy a repetir: vivimos en la era de la impaciencia, donde creemos que todo se nos debe dar rápido, que Dios nos debe obedecer inmediatamente, que debemos obtener las cosas sin mucho esfuerzo, sin inteligencia, sin sacrificio, sin conocimiento, sin una disciplina. Esto no nos va a ayudar a nada, nos va
a hacer creer que esto no nos ha funcionado y solamente nos va a crear resentimientos y frustraciones. Recuerde que hemos dicho muchas veces aquí en Mundo Enigma que el que siembra muchas expectativas va a cosechar el doble de frustraciones de las expectativas que sembró. Y esto nos va volviendo más escépticos, es decir, que no creemos en nada, y más cínicos. Cuando las sensaciones dominan, la conciencia se disminuye. Es decir, cuando las sensaciones se apropian de nuestra conciencia, dominan nuestra conciencia, no vamos a poder avanzar en la profundidad de la fe. Entonces, nos vamos a olvidar de lo trascendente y vamos a colocarnos en la búsqueda de lo inmediato, en lo externo. No hay crecimiento interno, solamente hay una búsqueda frenética de satisfacciones en lo externo. Nos pasa como al rey Midas. ¿Recuerdan ustedes qué le pasó al rey Midas? Recuerden en este momento, amigos, ese cuento del rey Midas. ¿Qué le pasó al rey Midas? El rey Midas de repente estuvo buscando la manera de conseguir oro a costa de lo que fuera, y entonces se le concede ese deseo y resulta que todo lo que toca se convierte en oro. Y hoy escuchen las expresiones de mucha gente cuando alguien ha hecho dinero, dicen: ese es un rey Midas, todo lo que toca lo convierte en dinero, todo negocio que agarra lo endereza y lo convierte en algo productivo. Y no está mal, es un don, pero esto no es la finalidad de la vida, y además esto nos va alejando de las cosas trascendentes y nos vincula a una fe enferma, una fe calificada a través de logros materiales y no de logros espirituales. ¿Qué le pasa al rey Midas cuando tiene que comer? Pues todo lo que toca se convierte en oro, así es que no puede nutrirse, no puede alimentarse, no puede alimentar su alma. Eso es lo que le sucede a la gente que tiene estas condiciones. No puede, porque todo lo convierte en oro. La sabiduría es aborrecida. Es como algo que no tuviese valor. La gente quiere sensaciones, no quiere sabiduría. Hay conocimiento y prácticas especiales para poder ser maduro emocionalmente, sabio, pero hoy todo el mundo quiere mejorar su apariencia, quiere ponerse implantes, tomar suplementos, ser como los modelos o los ídolos deportivos, por carencias afectivas, para ser amados, reconocidos y queridos. Fíjese bien lo que estoy diciendo. La gente busca mejorar su apariencia para u obtener poder o dinero para ser reconocidos por sus carencias afectivas. Esto viene de sus carencias afectivas, para ser amados o queridos. La belleza interior nos vale un pepino. Las personas que intentan llevarse por sus buenas cualidades interiores les valen poco menos que un cacahuate en este mundo. Eso es en apariencia. Llegan a profundizar y en algún momento llegan a la fe racional. La fe racional es que vamos a obtener cosas que son imposibles, planteadas en absurdos, planteados en los medios de comunicación que solo nos trastornan. Esa fe irracional en la que nos engañan como peor que la gitana, cuando nos dicen que alcanza tus sueños y todo ese tipo de cosas, es una fe completamente irracional. Es como si les dijera que mañana voy a obtener un balón de oro, pues si ni siquiera estoy apuntado en un equipo de fútbol profesional, ¿cómo voy a obtener un balón de oro? Pero estos medios de comunicación masivos a veces atrapan las mentes débiles y los llevan por el camino de esa fe completamente irracional. No viva en un mundo feliz, viva en un mundo real. Bienvenidos, decía Morfeo, al desierto de lo real, donde hay que cultivar la parte interna, porque todo lo externo
es parte de algo desértico, de algo estéril, de algo donde no crece nada más que la envidia, el encono, la frustración, el resentimiento y la miseria moral y la miseria espiritual. Así es que equilibre sus cuatro mentes, amigo del Mundo Enigma, para que empiece a surgir una fe racional y una fe que lo nutra y lo enriquezca internamente y una fe que lo haga mantener metas útiles y que lo haga mantener el equilibrio emocional bajo cualquier circunstancia que se le presente en la vida. Esa es la fe racional, la fe que vale la pena cultivar. Preocúpese por el crecimiento interno, preocúpese por los valores eternos, por aquellas cuestiones trascendentales y deje de preocuparse por las cuestiones de la vida material. ¿O no acaso, como dijera el Avatar, los pájaros que no siembran ni ciegan se alimentan, o las hierbas que hoy están aquí, mañana son echadas al fuego, viven? ¿No, acaso no somos nosotros más que los pájaros y las hierbas? Bueno, amigos de Mundo Enigma, esta mañana en la transmisión y los controles estuvo Gwendolyn Rugerio y los esperamos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Acompáñenos también en nuestros canales Espejo, compartan esta transmisión con sus amigos, acompáñenos en los canales Espejos en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, nuestros podcasts en iVoox y en Spotify, Mundo Enigma, y suscríbanse en nuestros canales, en nuestro canal Espejo en YouTube, y bueno, pues con esto nos despedimos y los esperamos la próxima semana. Que tengan un buen inicio de este 2023 en sus actividades, llenos de esa fe racional que nos va a sacar adelante si es que estamos en equilibrio en nuestras mentes, en nuestras cuatro mentes, y estamos trabajando esta fe que a través de los resultados nos va a mostrar que efectivamente estamos caminando en el camino y no estamos imaginando caminar en él. Hasta la próxima, amigos de Mundo Enigma.